El sistema esquelético se forma a partir del mesodermo paraxial, la lámina del mesodermo lateral y la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques de tejido a cada lado del tubo neural, denominadas somitómeras y somitas. Las somitas se diferenciarán a su vez en esclerotoma y dermomiotoma. Estas células del esclerotoma, en conjunto con la hoja somática del mesodermo paraxial y la cresta neural, al finalizar la cuarta semana se tornarán polimorfas y constituirán el mesénquima. Como ya sabemos, el mesénquima es el tejido conectivo embrionario. Las células mesenquimatosas pueden diferenciarse de muchas maneras, incluyendo a los osteoblastos, que son las células encargadas de formar los huesos. Cabe mencionar que la mayoría de las células mesenquimatosas dan origen primero a moldes de cartílago hialino, que más tarde se osificarán mediante el proceso de osificación endocondrial. El cráneo se puede dividir en dos partes, el neurocráneo, que es la cubierta protectora del encéfalo, y el viscerocráneo, el cual constituye el esqueleto de la cara. El neurocráneo, a su vez, se divide en neurocráneo cartilaginoso, que está formado en principio por varios cartílagos y que cuando estos se fusionan forman la base del cráneo, y el neurocráneo membranoso, el cual deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El mesénquima de estos orígenes reviste al cerebro y pasa por un proceso de osificación membranosa, por lo que los huesos en desarrollo son planos y con espículas óseas. Estos huesos primitivos crecerán en la etapa fetal y periodo postnatal por oposición de nuevas capas. El viscerocráneo, a su vez, está formado por los huesos de la cara y se origina por los cartílagos de los dos primeros arcos faringeos, que van a formar el maxilar superior, el maxilar inferior, el hueso cigomático y parte del temporal, además de los huesillos del oído como el yunque, el martillo y el estribo. En el momento del nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados entre sí por finos surcos de tejido conectivo, las suturas, que también tienen dos orígenes, la cresta neural y el mesodermo paraxial. En los sitios donde se encuentran más de dos huesos, las suturas son anchas y se denominan fontanelas. Cabe resaltar que al principio la cara es pequeña comparada con el cráneo, debido al tamaño pequeño de los huesos y a la ausencia de los senos paranasales. Los esbozos de los miembros son visibles en forma de vaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo al término de la cuarta semana. Consisten en principio de un núcleo central de mesénquima derivado de la hoja somática de la lámina del mesodermo lateral, que formará los huesos y tejidos de la extremidad y cubierto por una capa de ectodermo cúbico. En el borde distal de los esbozos, este ectodermo está engrosado y forma la cresta apical ectodérmica, la cual tiene influencia inductiva sobre el mesénquima subyacente y lo mantiene como una población de células en proceso de proliferación rápida. A esto se le conoce como zona de progreso. Conforme la extremidad crece, las células alejadas de la influencia de esta cresta comienzan a diferenciarse en cartílago y músculo, por lo que decimos que el desarrollo de la extremidad se realiza en dirección próximo-distal. En embriones de 6 semanas, la porción terminal de los esbozos se aplana y forma la placa de la mano y el pie, y está separada por una constricción circular del segmento proximal. Más adelante, una segunda constricción divide la porción proximal en dos segmentos, y es entonces que pueden ser reconocidas las partes principales de las extremidades. Los dedos de las manos y de los pies se forman cuando la muerte celular en la cresta apical ectodérmica separa a esta cresta en 5 partes. Esta muerte comienza en el día 48 de gestación. La formación posterior de los dedos depende de su continua evaginación por influencia de los segmentos del ectodermo de la cresta. El desarrollo de los miembros superiores e inferiores es similar, excepto que la morfogénesis del miembro inferior se produce aproximadamente 1 a 2 días después que la del miembro superior. También durante la 7ª semana de gestación los miembros efectúan un movimiento de rotación en direcciones contrarias. El miembro superior gira 90 grados lateralmente de modo que los músculos extensores se encuentran sobre la superficie posterolateral y los pulgares lateralmente, mientras que el miembro inferior experimenta una rotación medial de unos 90 grados, lo cual hace que los músculos
extensores se sitúen sobre la superficie anterior y el dedo gordo del pie en posición medial. El mesénquima de los esbozos comienza a condensarse y las células se diferencian en condrocitos. A la sexta semana de desarrollo pueden identificarse los primeros moldes de cartílago hialino, que enuncian la formación de los huesos de las extremidades, constituidos por estos condrocitos. Las articulaciones se forman en las condensaciones cartilaginosas cuando se detiene la condrogénesis y es inducida una interzona articular. La osificación de los huesos de los miembros comienza al final del periodo embrionario. Alrededor de la 12ª semana de desarrollo están presentes en todos los huesos largos de las extremidades. Las vértebras se forman a partir de las partes del esclerotoma de los somitas, que derivan del mesodermo paraxial. Durante la 4ª semana de desarrollo, las células de los esclerotomas migran alrededor de la médula espinal y la notocorda, para encontrarse con las células del somita opuesto sobre el otro lado del tubo neural. A medida que avanza el desarrollo, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Esta se produce cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. De este modo, cada vértebra se forma a partir de la combinación de la mitad caudal de una somita y de la mitad craneal de su vecino. Las células mesenquimatosas situadas entre las porciones cefálica y caudal del segmento del esclerotoma original no proliferan y ocupan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. De esta manera contribuyen a la formación del disco intervertebral. Aun cuando la notocorda experimenta una regresión total en la región de los cuerpos vertebrales, persiste y aumenta de tamaño en la región del disco intervertebral. En esta contribuye a la formación del núcleo pulposo, que posteriormente es rodeado por las fibras circulares del anillo fibroso. Estas dos estructuras unidas constituyen el disco intervertebral. La resegmentación de los esclerotomas en las vértebras definitivas hace que los miotomas se dispongan a manera de puente sobre los discos intervertebrales, y esta modificación les brinda la posibilidad de mover la columna vertebral. Por el mismo motivo, las arterias intersegmentarias situadas en un comienzo entre los esclerotomas pasan entonces a la mitad de distancia sobre los cuerpos vertebrales. Sin embargo, los nervios raquídeos se sitúan cerca de los discos intervertebrales y salen de la columna vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Las costillas se forman a partir de las prolongaciones costales de las vértebras torácicas y por eso derivan del esclerotoma del mesodermo paraxial. El esternón se desarrolla independientemente en el mesodermo somático de la pared corporal ventral. A cada lado de la línea media aparecen dos bandas esternales que después se fusionan y forman los moldes cartilaginosos del manubrio, las esternebras y el apéndice sifoide.